Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Y bueno que es poder un miércoles más reunirnos virtualmente y también de forma presencial. Pero qué bueno que es esto, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga ricamente. Y les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias allí en el Salmo 133, donde habla del amor fraternal. Eh, lo vamos a buscar y nos vamos a quedar ahí en el Salmo 133. Es un salmo que para mí es muy especial porque es un salmo que realmente lo escuché por primera vez cuando comencé aquí en la avenida 8, entre 108 y 109. Y este salmo lo estaba predicando el pastor Virgilio Ponce y realmente siempre lo llevo muy grabado en mi corazón, ¿sí? Recuerdo allí cuando entro por primera vez, que no venía de unos momentos difíciles de mi vida. Yo había perdido a mi padre y venía con un vacío muy grande. Y fue muy lindo poderme encontrar con con los hermanos allí que Dios me estaba ya preparando, los hermanos fraternales, los hermanos que profesábamos luego más tarde yo la fe junto con ellos en creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, realmente tocó mi vida y ese es uno de los salmos, de los tantos que tengo, pero es uno de los que realmente siempre lo llevo muy presente, ¿no? Así que bueno, les invito a que abramos las Biblias en el Salmo 133, lo vamos a dejar ahí y quiero comenzar desde donde ellos partieron para poder llegar hasta eh, allí a Jerusalén, ¿no? Para adorar al Señor, que iban a ir con sus familiares, con sus amigos, pero vamos a poder ver que comienza todo esto en el Salmo 120. Vamos a ver nuestros peregrinos salir hacia Jerusalén y esto se encuentra en el Salmo 120, así que vamos a estar viendo unos cuantos salmos hasta que lleguemos al Salmo 133. Bueno, estos peregrinos estaban con muchos problemas, pasaban muchas cosas por su mente, por sus corazones. Y bueno, estos anhelos también, sus clamores, sus alegrías, nos han servido a nosotros en aprendizaje en algunas ocasiones. Y bueno, y de recordatorio en otras, porque nosotros también vamos, ¿no es cierto?, hacia un peregrinaje. Y bueno, vamos hacia la Jerusalén, hacia la patria celestial. Bueno, los peregrinos salieron de donde vivían y allí les obligaban a mentir y cuando hablaban la verdad eran perseguidos. Y bueno, lo vamos a leer en el Salmo 120 del 1 al 7. En realidad me hubiera gustado leer todos los capítulos del Salmo desde el 120 hasta el 133, pero bueno, lo he resumido después un poquito, así que después lo voy a comentar. Así que bueno, vamos a preparar nuestras Biblias, donde yo les quiero compartir este peregrinaje, ¿no? Y que es también un peregrinar para nosotros también en esta vida, ¿no? Bueno, hermano, este era el primer paso que daba el peregrino. Bueno, así que nosotros lo vemos salir al peregrino con sus familias y con sus amigos. Ellos salían de Mesec y de Cedar. Allí vemos, cuando hemos leído el Salmo 120, que los valores de Dios no se respetaban. Querían vivirlo, si querían vivirlos ellos, por eso salió con su familia
que habían elegido por Dios, como un pueblo que hablaba la verdad de Dios, y nosotros, cuando hablamos la verdad de Dios, profundamente aquellos que quieran vivir lo que les da la gana, ¿no es cierto? De esa manera, sin tener en cuenta el buen consejo de Dios para sus vidas. Por eso dice que cuando hablaban, les hacían guerra. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, porque somos sal y luz. Es por eso que nos hacen guerra. Lo que muestra todo lo que tenemos que andar para no tropezar cuando hablas la verdad de Dios. Te hacen guerra. Muchas veces en el trabajo, en la escuela, en nuestra propia casa cuando no son cristianos. Es terrible cómo el hombre desprecia esta sabiduría de Dios. Ellos necesitaban encontrarse con Dios y tener comunión con Dios, pero también tenían que con sus hermanos. Ellos intentaban ser sal y luz allí, pero tenían esta necesidad de este encuentro con Dios. Con Dios y también, como estábamos hablando, también con los hermanos, nuestro peregrino. Él ha entrado al templo con sus familiares, con sus amigos. Y ya llegaron, al fin llegaron al lugar santo. Y lo vemos en el Salmo 133, ¿sí? Que lo vamos a leer. Les invito ahí en sus casas para que podamos leer junto entonces el Salmo 133. Dice la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Precioso, precioso el pasaje, hermanos. Muy, muy lindo el pasaje, me encanta. Así que bueno, ya vemos entonces que ellos han llegado, ¿no es cierto? Y nosotros ahora vamos a recordar un poquito también lo que han tenido que pasar para llegar hasta el templo, y poder decir con esta linda expresión a sus hermanos. Yo había pensado leer, eh, normalmente había pensado leer todos los salmos, pero voy a hacer un poquito nomás, voy a leer más o menos cómo fue el peregrino, cómo fue su andar, ¿no? Con la familia, con los amigos. Si nosotros vimos en el 120, tenemos que salir. ¿De dónde? Tenemos que salir de nuestra ciudad. Bueno, esto es metafóricamente, porque ellos también después tenían que volver a ese lugar donde realmente ellos tenían que ser allí luz y sal, ¿no es cierto? Cuando yo leía este pasaje, ¿no? y pensaba, ¿no? Esa salida de esa ciudad que les hacían la guerra, también yo pensaba que muchas veces, ¿no? Mientras estaba leyendo, pensaba muchas veces, por ejemplo, nosotras las mujeres, cuando vamos a los congresos, pensaba en los varones cuando van a los retiros, los jóvenes cuando van también a los encuentros de jóvenes, a los congresos también, y así, ¿no es cierto? Y estamos 2 días, 3 días juntos, en ese clima espiritual, de adoración al Señor, de la lectura de la palabra. Pero en realidad, cuando nosotros después bajamos, digamos, estamos en el monte, bajamos, nos encontramos nuevamente con otra realidad que tenemos
estar pasando una situación muchas veces que también nos hacen la guerra. Y venimos tan llenos del Señor que no quisiéramos cortar ese tiempo tan precioso. Entonces yo me imaginaba a estos hermanos también allí arriba, que venían de otras ciudades, alabar al Señor, ¿no es cierto? Y bueno, también estas dos figuras que usan aquí el salmista, ¿no? En donde usa también el aceite y donde usa también como figura, ¿no? El rocío del Monte de Hermón, ¿no? Y bueno, pensaba en estos dos símbolos, el aceite, que era derramado de la cabeza ese hasta donde termina la vestidura. Y, y qué lindo ese perfume, ¿no? Esa frescura, porque sabemos que en esos lugares eran lugares donde sus pieles se resecaban por el clima, por el calor y por el caminar, ¿no? Entonces eran dos figuras que el salmista pone, también el rocío, ¿no? Que caía en esa tierra tan arida, tan seca, ¿no? Ese caminar de ellos. Y qué lindas estas dos figuras también que dice, ¿no? Del sacerdote Aarón. Muy lindo el pasaje para recordarlo, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? Que ellos tenían que salir de esta ciudad y iban hacia el lugar santo, ¿no? Y bueno, nosotros si vemos en el Salmo 121, lo que hace es, ¿qué cosa? Es confiar en el Señor. Después vemos el Salmo 122, que dice que caminan alegremente hacia Jerusalén con sus hermanos. El 123 dice, mientras caminaba, miraban para saber cuáles eran las tentaciones, pero también, ¿saben qué? Obedecerlos. El 124 dice, también le agradece por sus cuidados, porque camino a Jerusalén se da cuenta cuáles eran sus indicaciones y obedecerlas. Tenerle a Dios era respetarle, era seguir sus consejos. En el 130, aquellos que no temen al Señor también. Vendrá el juicio, dice, que será la justicia de Dios. Qué tremendo, ¿no? El temor es muy importante, ¿no es cierto? No miedo, sino respeto hacia Dios. Y bueno, ellos temían al Señor. Allí en el 130 lo podemos ver. Y en el Salmo 131, y bueno, y al final son los que recibirán el amor de Dios, aquellos que le temen. Recibirán la misericordia de Dios en el 131. En el 132 aprende algo que reconoce, su pecado. Esto es, ¿saben qué, hermano? Es humildad. Reconocer el pecado es un tema de humildad. Muchas veces podemos cometer errores, podemos cometer pecados, y pienso, ¿no?, que también es bueno que un hermano así maduro en la fe pueda hacerle ver muchas veces, porque ellos estaban subiendo, pero también tenían que reconocer sus pecados y los reconocían, ¿no? Porque eso era un acto de humildad. En el 133, que es el final ya del que llegó el peregrino, dice, solo el que reconoce el pecado es el que puede entrar en la presencia del Señor para ser escuchado por el Señor. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, estos son los pasos que estos peregrinos tenían que dar. Salieron, la confianza, ¿no es cierto?, de saber. El Salmo 121 me encanta, donde dice, alzaré los ojos a los montes. Y él se hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
También dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es el que te guarda. Qué lindo, hermanos, tener esta confianza. Qué lindo, hermanos, poder realmente ir a la casa del Señor, ir como fueron estos peregrinos, porque ellos iban hacia Jerusalén y nosotros también vamos a Jerusalén, vamos hacia la patria celestial. Es una promesa preciosa de Dios de saber que Él nos espera. Es precioso saber que Él nos va a venir a buscar. Y me gusta mucho, ahora en este momento me viene a la mente allí en Juan 14, ¿no? Donde Él dice que ha ido a prepararnos una casa, una morada. Y Él dice, si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. O sea que tenemos la plena seguridad, hermano, de que el Señor ha ido a prepararnos ese lugar precioso. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. No tenemos que quedarnos, tenemos que ir a la casa de Dios. Yo, desde que empezaron las reuniones presenciales, realmente participé en la mayoría y le puedo decir, hermano, que a pesar de que no nos podemos abrazar, pero es lindo vernos, es lindo estar. Muchas veces me da tristeza cuando miro para atrás y veo 6, 7, a veces hasta 8 sillas vacías. Y no tengan miedo, hermanos, solamente hay que hacer lo que nos han pedido, el protocolo. Les puedo asegurar que en la iglesia se hace muy bien el protocolo en tomar la temperatura, en ponernos el alcohol en gel, eh, y las sillas bien impecables, bien limpitas, o sea, y con el barbijo. Vayamos a la casa del Señor, encontrémonos, hermano, no nos desanimemos, no dejemos que las noticias nos invada y nos haga sentir ese miedo y ese temor, porque es pecado, hermanos. No tenemos que tener miedo, tenemos que buscar a Dios cada día y buscar la comunión con el Señor y buscar la comunión con los hermanos. Realmente a mí me ha sido de tremenda bendición poderme encontrar con los hermanos, porque ya pasaron muchos años y me doy cuenta que es mi familia, es esa familia que el Señor me regaló. Nunca voy a olvidar cuando llegué por primera vez a mi hermana Esther, venir con esa forma de amor que tenía, abrir la Biblia allí en el Salmo 133 y recuerdo que me la dejó en mi mano para que lo mirara, lo leyera. Y bueno, y así he encontrado preciosos, preciosos hermanos que me han dado consejo, lindos pastores que han pasado por la congregación. De cada uno de ellos les puedo asegurar que he aprendido. He aprendido muchísimo de cada uno de ellos, hermanos que me han ayudado. Roberto Lastra, un hermano tan querido y tan amado que ahora está durmiendo con el Señor. Recuerdo que él cuando los jueves, en ese momento teníamos las reuniones los días jueves, y cuando ya pasaba unos días que no iba, ya me golpeaban la puerta, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, recuerdo, oye, yo vine, este hermano, qué pesado, yo, pero gracias a él, hermanos, puedo decirle que así me fui encaminando en el camino del Señor. Y quiera Dios que muchos sean los que puedan ser agregados a la casa del Señor, que puedan ser salvos, que puedan venir a Jesucristo, que se puedan arrepentir y que todos juntos podamos alabarle, adorarle y bendecir su nombre. Les animo, hermanos, les animo muchísimo a aquellos que pueden estar en la casa del Señor, en las reuniones presenciales. Les animo que vayan, que no dejen de ir. No saben lo que yo disfruto cada reunión porque es maravilloso. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra les haya sido de bendiciones para ustedes. Así que bueno, les abrazo en el amor fraternal y les dejo con el Señor.
Me gustaría tener una pequeña oración. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, y bendícenos en esta noche, Señor, de forma virtual, pero también de forma presencial, Señor. Te alabo, Padre Santo, te bendigo, Padre Santo, te glorifico, mi Santo Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor, cada día más de vos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.